Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué hacían? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, poco nos gusta pensar en la muerte, ¿no? A nadie de los que estamos aquí nos gusta pensar en ese momento donde tenemos que partir de esta tierra. Pero quiero que me acompañes en un ejercicio ahí en tu mente. Si tuvieras la oportunidad, que no siempre se tiene, de saber cuál va a ser tu último momento aquí en la tierra, y tuvieras la oportunidad de decir tus últimas palabras, no sé en qué palabras tal vez pensarías en decir. Creo que las tratarías de escoger muy bien, decir tus últimas palabras o por lo menos decir lo que para ti es más importante. No me imagino a una persona que tiene la oportunidad de decir unas últimas palabras y tener a toda su familia ahí, o a los que él quería tener, y decirle: bueno, ahora que yo no voy a estar acá, no se olviden de echarle agua a las plantas. Ahora que yo no voy a estar, no se olviden de sacar el perro. No sé. No, me imagino a esa persona tratando de decir algo importante, ¿no? Dejando un último consejo, haciendo un último pedido, haciendo tal vez una última sugerencia a su familia, a sus hijos. Bueno, este es más o menos el contexto en el que Jesús está hablando a sus discípulos. Ya era su último momento con ellos, así que quería tener un último momento con ellos y quería expresarles lo que estaba en su corazón, ¿no? Quería expresarles tal vez lo que él consideraba más urgente y lo que más quería que quedara en el corazón de los discípulos. Había tenido 3 años con ellos, pero en este último momento, si tengo que escoger de todo lo que les enseñé, de todo lo que les dije, tengo que escoger algo, bueno, escogió esto que conocimos por muchos años como ¿qué? Como la Gran Comisión. Y no solamente que Jesús escogió muy bien lo que iba a decir, sino que escogió muy bien el lugar. El contexto donde se desarrolla esta historia es Galilea. Galilea era un lugar muy especial para los discípulos. Es más, todos eran galileos o de nacimiento o por residencia. En Galilea era donde ellos habían recibido su primer llamado. Donde Jesús llama a sus primeros discípulos fue en Galilea. En Galilea pasaron muchas cosas en el ministerio de Jesús. 19 de las 32 parábolas que Jesús contó, las contó en Galilea. 25 de los 33 milagros que hizo Jesús en los evangelios pasaron en Galilea. El primer milagro de Jesús fue en Galilea. O sea, muchas cosas importantes estaban pasando. El sermón del monte fue en Galilea, ¿no? Entonces, Jesús es curioso y es especial que lo cita a ese mismo lugar donde todo comenzó. ¿Por qué? Porque habían pasado muchas cosas en el camino, ¿no? Incluso la Biblia ya nos dice que no eran 12, ya eran 11. Dice los 11 discípulos, o sea, ya no estaba Judas. Algunos incluso la Biblia relata que habían vuelto a su vida de antes, habían vuelto a ser pescadores. Así que muchos de ellos tal vez estaban pasando por una crisis en su fe. Y me gusta que Jesús los cite al mismo lugar donde todo comenzó, ¿no? Y que les entregue, digamos, una tarea o les entregue una misión a estos discípulos. Como quien dice: volvamos a empezar, iniciemos de nuevo. Cosas pasaron en el camino, pero sigo contando con ustedes. Sigo creyendo en ustedes. Y por eso los cité aquí en el mismo lugar donde la primera vez los llamé. Y les quiero dar esta misión. Por eso mi mensaje hoy lo he titulado La Gran Omisión, ¿no? Conocemos este pasaje como la Gran Comisión, pero muchas veces la Gran Comisión se ha convertido en ¿qué? En la Gran Omisión.
Eso que Jesús tal vez nos pidió hacer se ha convertido en algo que ya no estamos haciendo. Y Jesús en este pasaje le hace 3 pedidos a sus discípulos, o por lo menos lo que yo puedo ver es que Jesús les encarga una misión y que esa misión tenía, digamos, 3 aspectos. Y eso es lo que quiero desarrollar durante mi mensaje. El primer aspecto el primer pedido que Jesús les hace a ellos, o que yo puedo ver, es que Jesús le pide ir a unos discípulos muy imperfectos. Jesús les está encargando la mayor misión del evangelio, ¿a quiénes? A personas imperfectas. Yo decía, ¿por qué Jesús no escogió a los fariseos? O sea, si se trataba de encargarles la tarea del evangelio, ¿por qué no escogió a los maestros de la ley, a los escribas, a los intérpretes? O sea, Jesús no les está encargando la tarea a los que más sabían de la Torá, de la Biblia. Jesús no les está encargando la tarea a los más preparados. Jesús no les está entregando la tarea de evangelizar a unos recién graduados de teología. Le está encargando la tarea a ¿quiénes? A personas tan imperfectas como tú y tan imperfectas como yo. Le está encargando la tarea a personas que tan solo unas horas antes o unos días antes lo habían abandonado. ¿Me hago entender? O sea, le está entregando la tarea a Pedro, por ejemplo, alguien súper impulsivo, alguien que tenía un carácter súper especial, ¿no? Alguien que hace algunas pocas horas había intentado ¿qué? Cortarle la cabeza a alguien. Le cortó la oreja porque tuvo mala puntería, pero ¿ustedes creen que él apuntó a la oreja? ¿A dónde habría apuntado? Habría apuntado a la cabeza, ¿no? Así que a ese le está encargando Jesús que sea su evangelista, ¿no? Se lo está encargando, por ejemplo, a Tomás, a alguien que caminó con Jesús y aún así tenía sus dudas y tenía sus interrogantes con respecto a Jesús. Se lo estaba encargando, por ejemplo, a 2 hermanos como Juan y Jacobo, conocidos como los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque cuando se enojaban, incluso le pidieron al Señor que cayera fuego del cielo y consumiera a las personas. A esas personas Jesús les está encargando la misión de llevar su evangelio, ¿no? Qué curioso que Jesús escoja a personas tan imperfectas, personas que incluso tal vez se sentían indignas de ser llamados por Jesús porque lo acababan de abandonar. Yo creo que ellos iban por el camino diciendo, ¿qué nos irá a decir Jesús? O sea, tal vez nos va a confrontar, tal vez nos va a regañar, tal vez nos va a cuestionar nuestro comportamiento. Pero, ¿qué pasó? Jesús no, Jesús les da una misión a esas personas. Incluso el pasaje dice que algunos cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos ¿qué hacían? Dudaban. Es decir, que entre los discípulos habían todavía algunos de ellos que todavía no tenían resueltas todas sus dudas y sus interrogantes, pero aún Jesús los escoge para llevar el evangelio. ¿Y sabe qué nos está enseñando eso? Que no necesitamos tener todo el conocimiento teológico, no necesitamos tener todo resuelto en nuestra vida para poder llevar el evangelio y cumplir la gran comisión. El Señor te está llamando a ti, a cumplir con la gran comisión. No importa cuántas imperfecciones tú creas que tienes, no importa en qué proceso estés, el Señor te necesita. El Señor cuenta contigo, el Señor te quiere usar. No hay excusa para no compartir del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos una historia de gracia que contar. Porque todos somos personas necesitadas de gracia, rodeados de personas necesitadas de gracia. Porque los primeros evangelistas de Jesús, ¿sabes quiénes eran? Los paralíticos, los endemoniados, los ciegos. Esos eran los primeros evangelistas de Jesús. Había un ciego que fue ciego de nacimiento y los que sabían de la ley
lo citaron y le dijeron, ¿quién fue el que te sanó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y saben cuál fue la respuesta de él? Dijo, yo no sé de eso que ustedes me están preguntando, yo no sé mucho de Biblia, yo no sé mucho de ley. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Eso es lo que le puedo decir, que antes no veía y ahora puedo ver. Y ese es el mensaje del Evangelio. Por eso los discípulos en el libro de los Hechos dice que ellos decían cuando intentaban callarlo, ¿qué decían? Nosotros no podemos callar ¿de qué? De lo que hemos visto y de lo que hemos ¿qué? Oído. O sea que tú tienes una historia de gracia que contar. Algo tuvo que haber hecho Jesús contigo. Ese es tu testimonio, ese es tu mensaje. Y tal vez algunos no se atreven a predicar el evangelio por temor o vergüenza a decir, ¿y qué tal si me hacen una pregunta y yo no sé responder? Es que yo no sé mucho de Biblia, es que yo no he ido a un seminario, es que yo no estoy tan preparado. ¿Y qué tal si yo le comparto el evangelio a un familiar o a un compañero de trabajo y me hace una pregunta y yo no sé responderle y quedo en vergüenza? Mejor no digo nada, mejor me callo. Pero ¿saben este ciego de nacimiento que hizo? Mire, de teología no sé mucho todavía, no conozco mucho todavía, pero lo único que sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. Y ese es mi mensaje. Eso, a Jesús los evangelistas era una mujer que había sido adúltera y ya estaba predicando. ¿Por qué? Porque tú tienes una historia que necesita ser escuchada. Algo tuvo que haber hecho Jesús contigo. Y alguien está necesitando escuchar eso que Jesús hizo contigo. Y no tiene que ser con palabras técnicas, con palabras tan teológicas, con que tú digas, mira, lo único que yo sé es que Dios, antes mi familia estaba destruida y el Señor me ayudó a restaurarla. Mira, si me haces preguntas, no sé, tal vez le puedo preguntar a mi pastor, tal vez puedo averiguar la información y después tener una conversación contigo, pero lo que sí te puedo decir es que antes yo era drogadicto y ahora no lo soy. Es que yo antes estaba perdido y ahora me siento diferente. Aunque antes yo me quería suicidar y ahora tengo un propósito en la vida. Eso es lo que te puedo decir. Así que el mensaje o la comisión de Jesús es para cada uno de nosotros. Jesús les pidió ir a personas como tú y como yo. Tal vez se sentían indignos, tal vez no se sentían totalmente capacitados, pero si algo yo he aprendido es que Jesús no llama a los que están capacitados, sino que capacita a los que llama. Y con esto no quiero decir que no sea importante la preparación teológica. En el proceso, obviamente que es necesario que todos tratemos de aprender, tratemos de crecer. Sería genial tener toda una iglesia donde todos estén graduados en teología tal vez. Pero si no pasa eso, si no es nuestro caso, eso no nos quita la misión de compartir el evangelio. Porque seguramente conoces personas que están necesitando de lo que tú tienes, que están necesitando de lo que Jesús hizo por ti. Ese es el primer pedido que yo veo que Jesús les hace. Les pide ir a personas como tú y como yo a contar su historia de gracia. Lo segundo es que Jesús los cita en un monte, pero Jesús les pide bajar ¿de dónde? De la montaña. Jesús los cita en un monte. Dice, allá nos vamos a encontrar. Si usted analiza los evangelios, los montes no son un lugar común y corriente. Los montes en la Biblia simbolizan los encuentros con Dios. Muchas de las cosas que sucedieron en el evangelio fueron en un monte. Por decir, el sermón del monte. El encuentro de Jesús en el monte de la transfiguración. Incluso la crucifixión de Jesús fue en un monte. Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento Moisés se encontró con Dios ¿en qué? En un monte. Elías se encontró con Dios ¿dónde? En un monte. O sea, siempre que las personas iban a tener encuentros con Dios, ¿eran dónde? En un monte. Porque el monte representa el lugar de encuentro con Dios. Pero lo especial es que siempre que alguien se encontraba con Dios en el monte, es para recibir una misión en el valle. Siempre que alguien subía a encontrarse con Dios en el monte, era porque tenía una misión que cumplir en el valle. Por eso yo entiendo que Jesús les pide que vayan al monte, a encontrarse con Él, pero que no se queden con la experiencia del monte, sino que
tienen una misión en la montaña. Porque a nosotros, sí o no, que nos gustaría que tal vez los cultos fueran eternos, ¿o no? O que cuando hacemos campamentos, o que cuando hacemos retiros, que fueran tiempos eternos, que nunca se acabaran. Porque tal vez bajar a la montaña, o sea, encontrarnos nuevamente el lunes con nuestra realidad, de nuestra familia, de nuestro barrio, de nuestro trabajo, encontrarnos nuevamente con lo mismo de siempre, tal vez no nos agrada. Y quisiéramos perpetuar la experiencia que hemos vivido en la montaña, ¿no? Quisiéramos tener campamentos de toda la vida. Pero Jesús les pide no quedarse solo con la experiencia de la montaña, les pide bajar y abrazar la miseria que está en el valle. Jesús se llevó a unos discípulos a un monte de la transfiguración y estaban Moisés y estaban quien Elías. ¿Y cuál fue la primera reacción de los discípulos? Jesús, hagamos aquí unas enramadas y quedémonos aquí. Ajá, y los que están abajo, no importa con los que están abajo, quedémonos nosotros. Perpetuemos esta experiencia, quedémonos aquí, esto aquí está bueno, el culto está hermoso. Quedémonos aquí con esta experiencia. Pero Jesús les dice, no, tenemos que bajar. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando Jesús baja del monte de la transfiguración? ¿Quién lo estaba esperando? Una familia destruida por un hijo endemoniado. Porque si la experiencia que vivimos en el monte no sirve para abrazar la miseria que está en el valle, entonces esta experiencia del monte solo sirvió para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Si la experiencia que tú vives aquí el domingo no sirve para que el lunes vayas y abraces la miseria que está fuera de este lugar, no sé qué estamos haciendo. Porque esta experiencia es cuando nos encontramos con Dios. Pero afuera hay un mundo que está esperando. Porque Jesús nos pidió ser luz, ¿o no? Y aquí no necesitamos ser luz en la iglesia. Porque aquí ya hay uno que debe brillar y se llama Jesús. Aquí no se necesita que alumbremos. Ya aquí hay uno que debe alumbrar únicamente y es Jesús. Donde se necesita tu luz es en tu trabajo, es en tu casa, es en tu barrio, es en tu ciudad. Ahí es donde realmente se necesita la luz que tú tienes. Y Jesús nos pide no quedarnos con esta experiencia. Son buenas estas experiencias. Aprendemos, pero todo lo que aprendemos en este lugar es para irlo a comunicar. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7. Dice, entonces, que es el capítulo que está antecito de este pasaje que leímos. Dice, entonces el ángel les habló a las mujeres y les dijo que no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. ¿Y qué les dice? No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. ¿Y qué les dice? Vengan y vean el lugar donde está su cuerpo. ¿Y ahora qué? Vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que dejé que dicho. Porque el mensaje de la resurrección es vengan y vean, pero vayan y digan. ¿Se dan cuenta? Que les dice, vengan y vean. El ángel le dice, vengan y vean, pero luego rápidamente vayan y digan. Por eso cada domingo aquí es un día de resurrección, porque aquí nos encontramos con Jesús resucitado. Pero ven y ve, pero también ve y di. Al salir de este lugar, lo que vives aquí es para irlo ¿a dónde? Afuera y contarlo y expresarlo. Ese es el mensaje del Evangelio. Conocer de Dios, pero hablar también de Dios. Por eso no se trata de lo que la iglesia siempre tiene que hacer por mí, sino de lo que yo puedo hacer por otros. En la iglesia yo aprendo, recibo, soy instruido, pero de lo que recibo tengo que darlo. Tengo que expresarlo, no me puedo quedar callado. Por eso los discípulos, a pesar de que los amenazaban de muerte en el libro de los Hechos, que les decían que no podían seguir predicando, ¿qué decían ellos? Lo siento, no podemos callar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Nada puede silenciar el mensaje del Evangelio en tu vida.
Y el tercer pedido que Jesús les hace es que Jesús les pide involucrarse en la tarea. El primer pedido, ¿cuál es? Jesús les pide ir a unos discípulos muy imperfectos. Lo segundo es que Jesús les pide que bajar de la montaña. Y lo tercero es que Jesús les pide que involucrarse ¿en qué? En la tarea. ¿Saben que hay una estadística y el 95% de los cristianos nunca ha ganado una alma para Cristo? El 95% de los cristianos nunca ha ganado un alma para Cristo. Y eso se puede ver si uno le pone simplemente lógica. Si todos los millones de cristianos que somos en el mundo, por lo menos una vez al año, ganáramos un alma para Cristo, ese número se debería ¿qué? Duplicar. Cada año deberíamos ser el doble de cristianos si por lo menos nos ponemos la meta de que cada cristiano se comprometa a salvar un alma más para Cristo. Pero las estadísticas no demuestran eso. Hay personas que tristemente llevan muchos años en el Evangelio y nunca han ganado un alma para Cristo. Nunca le han predicado a nadie. Porque predicarle a nadie no es decirle, te invito a la iglesia. Eso no es hacer discípulos. A veces me gusta pensar, o sea, si Jesús solamente lo único que quería hacer era salvarte, para eso, el día que tú conociste al Señor y naciste de nuevo, te fuera llevado al cielo enseguida. ¿O no? Si el único propósito del Señor con nuestra vida es que lo conozcamos y nazcamos de nuevo, pues el día que lo conocimos nos fuera llevado al cielo. Y punto. Si ese fuera su único propósito con nosotros. Si su único propósito de Dios con nosotros es que cantemos, que adoremos, pues yo creo que también nos tendría en el cielo, ¿no? Porque en el cielo hay continua adoración y alabanza, así que te llevaría allá donde hay continua alabanza. Pero ¿por qué estás todavía aquí en la tierra? Porque tienes una misión que cumplir, porque Dios cuenta contigo, porque Él sabe que tú eres la boca de Dios aquí en la tierra. La boca, tú puedes ser las manos de Jesús aquí en la tierra, los pies de Jesús, tú eres aquí en la tierra. Él tiene un propósito y tiene una meta con tu vida, que todavía no ha acabado. El día que ya no tengas esa misión es el día que el Señor te lleve con Él. Pero mientras estés aquí en la tierra, tienes que estar en misión. Tienes que estar en modo soldado. Tienes que estar en modo misión. No solamente te pones en modo cristiano cuando vienes a la iglesia. Modo cristiano es todo el tiempo. Aquí o afuera de este lugar siempre estás en misión. Hay un capítulo o unos versículos del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de cuál es el pensamiento de Dios y con respecto a nuestra actitud para con otros. Y fíjense, Deuteronomio capítulo 22, del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 22, del 1 al 4 dice, fíjense, si encuentras deambulando por ahí al buey, la oveja o la cabra de tu vecino, ¿qué le dice? No abandones, ¿qué? Tu responsabilidad. Devuelve el animal a su dueño. Si el dueño no vive cerca o no sabes quién es, llévalo a tu casa y quédate con él hasta que el dueño vaya a buscarlo. Cuando eso suceda, debes devolvérselo. Haz lo mismo si encuentras el burro, la ropa o cualquier otra cosa que tu vecino haya perdido. No abandones, ¿qué? Tu responsabilidad. Si en el camino ves caído al burro o al buey de tu vecino, no lo ignores. Ve y ayuda a tu vecino a ponerlo, ¿qué? Otra vez de pie. ¿Entienden? Cómo Dios siempre ha pensado en que nosotros estemos involucrados en las necesidades de otros. Porque el indiferente y el desentendido no es el que no está viendo la necesidad. Es el que cree que la responsabilidad es de otros. Lo vuelvo a repetir. El indiferente o el desentendido no es el que no ve la necesidad. Es el que la ve,
pero dice, eso le toca a otros, eso no me toca a mí. Y muchas veces esa es nuestra actitud. Vemos una necesidad, pero estamos esperando que el pastor sea quien lo haga. Estamos esperando que sean los misioneros los que cumplan con la tarea. Y uno dice, ese no es mi llamado. Eso no es lo que Dios me pidió hacer. No. El Señor nos está pidiendo que todos estemos, ¿qué? Involucrados en la tarea, de la manera que fuere. Si Dios les había pedido que se preocuparan incluso por cosas materiales, por animales de los vecinos, ¿cuánto más por las almas de las personas el Señor nos pide también que seamos responsables? ¿Cuántas veces hemos sido indiferentes ante la necesidad de los demás? Hay una parábola que todos conocemos y es la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerda? Una palabra parecida a esta que acabamos de leer. Es un texto ya en el Nuevo Testamento, pero con el mismo mensaje. Y creo que nos lo sabemos hasta de memoria. El buen samaritano, ¿qué nos cuenta? Que había un hombre que estaba, ¿qué? Por un camino, ¿no? Y que fue asaltado y que fue herido. ¿Y qué pasó? Que pasó un sacerdote y pasó un levita. ¿Y qué hicieron? No hicieron nada. Dice que dieron la vuelta, los rodearon y siguieron de largo. Y dice que un samaritano, ¿qué hizo? Fue movido a misericordia y ¿qué dice? Lo tomó, le curó las heridas, lo llevó a un mesón y ¿qué? Y lo cuidó. Y le dijo al mesonero, cualquier cosa que esta persona gaste, ¿qué? Ponlo a mi cuenta que yo lo pagaré. Gregorio el Grande, un pastor sacerdote del siglo V, hizo una alegoría de esta parábola del buen samaritano que Jesús estaba relatando. Y me gustan ciertos aspectos de lo que él dice, porque él dice, el camino es la vida que todos transitamos, es la vida que todos hemos recorrido. El hombre asaltado somos nosotros, es la humanidad, que hemos sido muchas veces golpeados por la vida, que hemos sido heridos por muchas cosas, que incluso muchas veces hemos estado moribundos. Todos aquí estamos expuestos a los dolores y a las miserias de este mundo. Los asaltadores son la maldad, es Satanás, sus demonios. Son aquellas personas que están buscando cómo hacerle daño a las personas. Y él dice, los sacerdotes y el levita es la religión. Porque la religión es la que dice que hay que hacer cosas, pero no hace nada. Es la que dice cosas, pero predica cosas que no vive. Y los sacerdotes y los levitas le presentan a ese estilo de vida, a la religiosidad que muchas veces vivimos. Que a veces cantamos cosas, decimos cosas que no estamos viviendo. Y él dice, el buen samaritano es Jesús. Dice que es esa persona que estuvo dispuesto a pagar un precio por el dolor de esos que estaban caídos. Y me gusta porque dice, y el mesón es la iglesia. El mesón es la iglesia, porque no hay un lugar mejor para un herido que la iglesia. No hay un mejor lugar para traer a personas moribundas y heridas y en miseria que a este mesón, a la iglesia. Y él dice, el mesonero somos ¿qué? Nosotros. Que somos los que hemos recibido la tarea de parte de Jesús de cuidar a los heridos y a los moribundos. ¿Y sabe qué nos dice Jesús? Haz todo lo que puedas por ellos. Haz todo lo que puedas por este herido. Porque cuando yo vuelva, yo te lo voy a pagar. Porque cuando yo vuelva, te lo pagaré. ¿Estaremos dispuestos a hacer ese mesón? La iglesia del pueblo de Dios será ese mesón donde los heridos y moribundos puedan venir. Pero seremos nosotros los mesoneros que estamos dispuestos a hacer lo que fuera
Y a saber que muchas veces nuestras recompensas no las vamos a recibir en la tierra, sino que cuando vuelva el príncipe de los pastores, nos los pagará. Porque todo lo que nosotros hagamos por algún herido, por alguna persona, el Señor los recompensará. Y me gusta porque Jesús le cambia el interrogante que tiene este fariseo, porque le dice, ¿y quién es? La pregunta empezó diciendo, ¿y quién es qué? Mi prójimo. Pero Jesús al terminar la parábola les dice, ¿cuál creen que fue el prójimo de este hombre? ¿Me hago entender? O sea, Jesús le cambia la perspectiva en la que él tenía que ver las cosas, porque la pregunta no es, ¿quién es mi prójimo? Sino, ¿para quién yo puedo ser prójimo? No es quién es mi prójimo, sino para quién yo puedo ser el prójimo. ¿Saben por qué el levita y el sacerdote no hicieron nada? Porque seguramente iban para el templo. Y si un judío tocaba a alguien muerto, quedaba contaminado y se perdía el privilegio de servir entonces en la tarea que le tocaba. Así que a ellos les preocupaba más que lo que hacía, sus responsabilidades, que realmente involucrarse en la miseria de una persona. Por eso ellos ni siquiera se acercan, dan la vuelta, lo miran y dijo, si está muerto yo no me voy a contaminar. Y por eso me voy. ¿Sabe? No se trata, o realmente la pregunta no es, ¿qué me puede pasar a mí si me acerco? La pregunta debería ser, ¿qué le puede pasar a él si yo no hago nada? Esa es la verdadera pregunta. No es qué me puede pasar a mí si yo me acerco a la miseria, a los moribundos. No, es que me va a contaminar, me va a quitar tiempo. No, eso que lo hagan otros. No es que qué va a pasar contigo, sino es qué puede pasar con él si yo no hago nada. Ese es el verdadero sentido de un cristiano. Y el Señor nos pide en esta mañana, ya casi tarde, que podamos tener el mismo corazón que tuvo Jesús, la misma compasión que tuvo Jesús con nosotros. Y saben, hay algo muy conflictivo para los fariseos que Jesús les está diciendo en esta parábola. Porque el término que Jesús utiliza dice que este buen samaritano fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Se acuerdan la única otra vez donde se usa ese término? Cuando Jesús usa ese término, es en la parábola del hijo pródigo. Cuando dice que el padre vio a quién? Al hijo y fue ¿qué? Movido a misericordia. Espérate ahí, o sea, los fariseos están diciendo, lo que tú me quieres decir, Jesús, es que este buen samaritano, que para ellos eran lo peor, para un judío un samaritano no lo podían ver, no eran de su raza, eran de segunda clase. Tú me estás diciendo que este samaritano está amando con el mismo amor del Padre. ¿Me hago entender lo que Jesús les está intentando decir? O sea, tú me estás diciendo que un samaritano es capaz de amar de la misma manera que el Padre ama a un hijo, o que Dios amó al hijo, porque eso es lo que significa la palabra del buen samaritano. Sí. ¿Y saben qué significa ser movido a misericordia, lo que significa tener misericordia? Es una palabra que en el griego tiene dos partes. Se compone de míseros y cordia. Míseros es miseria y cordia significa todo lo que tiene que ver con el corazón, cardio. Por eso cuando uno tiene problemas del corazón, ¿a dónde va? Al cardiólogo. Misericordia, se compone de esas dos palabras, miseria y corazón. Porque misericordia lo que significa es poner mi corazón en las miserias de otras personas. Tener misericordia, o que Él fue movido a misericordia, es cuando yo soy capaz de poner mi corazón, ¿en dónde? En las miserias de otras personas. Hay un mundo que necesita de nosotros,
o de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y Jesús nos pide que nos involucremos. Dios no quiere que su pueblo se desentienda de un pueblo o de un mundo que está roto y en miseria. No podemos ser indiferentes. Hay un elemento que se menciona 2 veces en los evangelios, y con esto quiero terminar mi mensaje. Es este elemento, una palangana, se conoce en Colombia, o un lebrillo, se conocía también en los tiempos bíblicos, y solamente aparece 2 veces en los evangelios, y en 2 situaciones distintas. La primera de ellas, no sé si se acuerdan, cuando ¿quién? Cuando Pilato, ¿qué hace? ¿Pide una qué? ¿Una palangana o pide qué? Un lebrillo, ¿para qué? Para lavarse las manos. Esa es la primera vez que se menciona, o una de las veces que se menciona. Cuando Pilato puede hacer algo por alguien inocente y no hace qué, no hace nada, porque en él estaba todo el poder de qué, de soltarlo, de hacer algo por alguien inocente. ¿Y qué hace? No hace nada. ¿Qué hace? Se lava las manos. Pero la segunda vez que aparece este elemento en el evangelio, ustedes se van a acordar, es cuando Jesús pide una palangana, un lebrillo, ¿para qué? Para lavarle los pies a sus discípulos. 2 connotaciones totalmente diferentes. Porque mientras uno usa este elemento para lavarse las manos, la otra persona que lo utilizó ¿para qué? Para ensuciarse las manos, lavando los pies de sus discípulos. Así que solamente hay 2 opciones. O te lavas las manos o te ensucias las manos. Y Jesús les dijo, ejemplo yo les he dado. Esas son las 2 decisiones que puedes tomar de aquí en adelante. Lavarte las manos y decir, eso le corresponde a otros, no es mi responsabilidad. O decidir hoy ensuciarte las manos, involucrarte, dejar de ser indiferente. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Será que estamos más preocupados por mejorar la experiencia de la montaña o estaremos pensando cómo mejorar la situación del valle? ¿Estaremos pensando más cómo mejoro la experiencia del monte, lo que vivimos aquí? ¿O estamos pensando más en mejorar la situación de allá, del valle, de lo que está pasando afuera? ¿Cuál realmente está siendo nuestra misión como iglesia en este tiempo? Te pido que cierres tus ojos y podamos hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana. Gracias porque cada vez que venimos a este lugar es la oportunidad que tenemos de aprender y de confrontarnos, porque tu palabra dice que es como un espejo que nos muestra nuestros errores, un espejo donde podemos ver, Señor, nuestras falencias, donde podemos ver nuestros defectos. Señor, en ese espejo donde hoy nos hemos visto, tal vez encontremos que la misión que nos entregaste, que esa gran comisión se ha convertido en la gran omisión de mi vida. Porque lo que tú me pediste hacer no lo estoy haciendo. Y muchas veces me he sentido que no soy el adecuado para cumplir con la tarea de comunicar el Evangelio. Pero hoy he aprendido que yo tengo una historia de gracia que contar. Que con mi historia de gracia alcanza para seguir comunicando o empezar a comunicar el Evangelio. Que tú hiciste algo por mí. Tal vez no tenga todo claro. Tal vez no entienda todavía muchas cosas. Pero lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Señor, y eso yo creo que es importante que las otras personas lo sepan. Lo que tú puedes hacer en una vida. Lo que yo era antes
Y lo que soy hoy es mi mayor testimonio para otros. Ayúdame a tener la valentía de contarlo. Señor, ayúdame a bajar de la montaña. Muchas veces me quiero quedar solo con la experiencia del monte, de la montaña, en los encuentros contigo. Quiero vivir siempre en esa burbuja de solamente adoración, alabanza, palabra. Pero estoy ignorando la situación del valle. Señor, quisiera perpetuar, hacer unas enramadas y quedarme todo el tiempo en tu presencia, cuando tú me estás mandando a que baje a la montaña, a que baje a abrazar la miseria que está en el valle, porque hay familias, hay personas, Señor, que necesitan de ti. Y ahí es donde tú necesitas a tu iglesia. Señor, quiero ser luz en esos lugares de oscuridad. No quiero brillar donde ya hay uno que debe brillar, que es en la iglesia. No quiero ser luz en la iglesia, quiero ser luz en las calles, donde hay necesidad, donde hay miseria. Señor, muéstrame esos lugares, o yo sé que yo los he visto y he sido indiferente y no he hecho nada. Ayúdame a salir de este lugar, a involucrarme. Y te pido, Señor, que me ayudes a involucrarme en la tarea. Señor, yo no quiero lavarme las manos. No quiero, Señor, ser como esa persona que tiene la oportunidad de hacer algo por alguien y no lo hace. Ayúdame a ser más bien como tú, que decidiste ensuciarte las manos, Señor, para servir a otros. Quiero tomar tu ejemplo y vivir tu ejemplo. Señor, te doy gracias y ayúdanos como iglesia a no estar más afanados y enfocados en mejorar la situación o la experiencia que vivimos en la montaña, que en ver cómo mejoramos la situación que hay en el valle. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.